Escuchas a Pivot ES, la voz digital de Changemaker Foundation, un podcast transmedia que conecta a profesionales, académicos y a líderes de comunidades rurales, urbanas y del extranjero. Conversamos sobre el quehacer y el bienestar colectivo. Conecta con nosotros a través de www.pivot-es.com y búscanos en las plataformas digitales. Desde Puerto Rico, escuchas Pivot ES con nuestro episodio Diversidad, Inclusión y Equidad en lo Laboral. Soy Marieli Rivera y me acompaña Mónica Díaz desde Florida, quien es una destacada consultora, coach y speaker, líder de recursos humanos, diversidad, equidad e inclusión. Mónica ha dedicado su carrera profesional a impactar con sus dones y talentos la cultura organizacional en compañías de clase mundial, a escala nacional e internacional. Y recientemente publicó su libro From Intent to Impact: The Five Dualities of Diversity and Inclusion. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Marieli. Muy contenta de estar compartiendo esta conversación contigo en el día de hoy. Qué bueno es tenerte y conocer personas que tienen tu experiencia. Eso para mí es súper importante. Te comparto, Mónica, que este episodio está disponible a través de www.pivot-es.com. Actualmente contamos con más de 160 episodios gratuitos digitales en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon y YouTube. Y para conocer más sobre nuestra historia, te invito y les invito a leer la versión ebook o impresa de Pivotes, Agentes de Cambio para Emprender, disponible en librerías locales y nacionales. Pero antes de conversar, Mónica, queremos saber un poquito más de ti. Y como nos encanta tener esta panorámica de los gustos de las personas y sus percepciones, quisiera que nos compartieras un lugar en el mundo que luego de visitarlo, ahora se ha convertido en parte vital de tus recuerdos y que nos digas por qué. Claro que sí, Marieli. Fue mi viaje a Grecia, a las islas griegas. Y te comento esto porque fue un sueño altamente acariciado por mí por muchos años. Porque la primera vez que yo viajé a Europa fue en la década de los 90. Y viajando en tren de entre un país y otro, vi a la distancia, allá en el horizonte, la silueta de Grecia. Y desde ese momento yo me dije a mí misma, bueno, pues algún día yo voy a llegar a esas islas. Y siendo isleña, habiendo viajado mucho por otros países, me tomó 3 décadas ver ese sueño realizado. Y la razón por la que fue tan maravillosa esa experiencia es principalmente, te diría yo, por 2 razones. Número uno, porque primero, como te digo, fue la realización de un sueño, de un deseo de mucho tiempo que se hacía realidad. Y con cada año que pasaba, mi sueño se hacía todavía más fuerte y verlo realizado fue una inmensa satisfacción en mi vida. Y segundo, porque con todo lo hermoso y lo fascinante que aprendí durante ese viaje, también me di cuenta con toda sinceridad de que la belleza de nuestra querida isla de Puerto Rico, a donde regreso con tanta frecuencia, me roba el aliento, tanto como las vistas hermosas de Grecia, que ahora son parte de mis recuerdos. Así que nada que envidiarle a las islas griegas cuando veníamos del archipiélago caribeño de nuestra bella Puerto Rico. Tienes razón, esos viajes nos permiten también valorar y tener otra perspectiva, entender el ámbito cultural desde otra óptica. A mí también me ocurre y qué bueno que fue Grecia, que se queda en tu recuerdo porque también es algo que tú deseabas y lo tenías en esa proyección como parte de los deseos que uno quiere realizar. Y eso yo creo que es súper importante. Yo he visto, ahora hablando un poco de tu trabajo profesional, tus logros, tus videos. He leído muchos comentarios interesantes del libro The Intent to Impact. Me parece que es resonante con el trabajo que también yo hago porque profesionalmente
trabajo estudiando comentarios en plataformas digitales y redes sociales. Aplico estudios de recepción desde mi orientación como investigador en comunicación y sinceramente cuentas con seguidores que aprecian tu trabajo, hacen pequeñas reseñas y eso es bien importante. Así que eso también va para tus recuerdos y tus esfuerzos. Vamos a hablar un poco de diversidad, inclusión y equidad. Y este tema yo lo he discutido hasta la saciedad en varios episodios anteriores, pero con la diferencia de que estoy hoy con una experta en este tema desde una perspectiva laboral. Así que voy a empezar por lo básico y es que me gustaría tu definición de diversidad, inclusión y equidad. Mira, esta discusión acerca de diversidad, equidad e inclusión a veces se vuelve y se define como una sola oración, una sola área de diversidad, equidad e inclusión, como si fueran una sola cosa. Y son tres palabras, son tres conceptos sumamente diferentes, relacionados, pero muy distintos. La diversidad, por ejemplo, se refiere a esas características de nuestra identidad, de nuestra personalidad, de nuestras circunstancias de vida, que realmente son las que definen quiénes somos y que nos hacen únicos y especiales, pero también diferentes a otros que nos rodean. De eso se trata la diversidad. La inclusión, por otro lado, se refiere a nuestras conductas, las conductas que nos ayudan a entender, a valorar y a hacer el mejor uso de nuestras diferencias, sobre todo en el aspecto de trabajo. Y la equidad, el tercer elemento que estamos trabajando con mayor intensidad en estos tiempos, se refiere a las condiciones o a las prácticas que permiten que personas con diferentes circunstancias puedan tener experiencias equivalentes. Suena como a muchas palabras, pero te doy un ejemplo sencillo en cuanto a la equidad. Los estacionamientos para personas con impedimento son un ejemplo de equidad. Crean mayor equidad para personas que de otro modo tendrían que invertir mucho más tiempo y mucho más esfuerzo en llegar a un establecimiento comercial para hacer sus compras, en comparación con personas que no tienen esos impedimentos. Esto es una forma socializada de proveer equidad. Me parece súper interesante y tienes razón, ¿verdad? En estos tiempos, ya hablando de este último concepto en equidad, se ha afianzado la discusión. Me parece que la humanidad ha transcurrido por unas experiencias únicas, como ha sido también la experiencia de la pandemia, y resulta entonces más intenso el trabajar con los tres conceptos, como muy bien hablas, y entenderlos. Me parece interesante y agradezco, ¿verdad?, que lo hayas definido. En esa definición, ya mirándolo desde tu trabajo y tu osadía de trabajar un libro, ¿verdad?, de escribir un libro, porque los que escribimos libros, a la verdad que somos valientes porque es un ejercicio de disciplina, pero has encontrado en ese camino probablemente algunas transformaciones que llevas observando, tal vez por un periodo de tiempo, y que te llevaron entonces a destacar el tema de las 5 dualidades que explicas en tu libro y que están obviamente resaltadas en el título del libro. Háblanos un poquito de esas transformaciones que has observado. Me resulta interesante lo que dices acerca de la disciplina y el valor al escribir un libro. Mi experiencia con escribir mi primer libro, es que no me quedaba más remedio que escribirlo, porque al principio yo empecé a capturar datos a través de mi experiencia laboral, de momentos que me impresionaban, de experiencias que me hacían tener un momento de claridad, de descubrimiento que quería compartir con otras personas. Y entendí, como te digo, en un inicio que tenía suficientes notas como para escribir un artículo, pero una vez me puse a revisar las notas, me continué recordando otras vivencias, otras experiencias que había tenido en esos momentos en que tomé las notas. Y ahí el libro empezó a evolucionar en mi propia cabeza. Y no me quedaba de otro remedio más que escribir el libro porque las ideas y las palabras se iban empujando en mi cerebro a punto que no me dejaban dormir. O sea, era como un niño que necesitaba nacer. No había otro remedio, había que escribir el libro. Y este modelo de las 5 dualidades de diversidad e inclusión es, como te digo, producto de más de 2 décadas dedicadas a estudiar y a manejar en el ambiente laboral las diferencias humanas. Durante todo ese tiempo que estuve observando cuáles eran esos momentos de claridad
He sido parte de esa transformación de las culturas organizacionales, de las prácticas de recursos humanos y de las conductas de liderazgo. Esas son las transformaciones, las que crean un ambiente de trabajo más productivo y fomentan también la innovación en organizaciones de clase mundial, donde tuve el honor de trabajar, como Merck, Microsoft, The Walt Disney Company. Y esas transformaciones que han ocurrido en esas organizaciones, como en muchas otras, ocurren en cómo aprendemos de nuestras diferencias para convertirlas en ventajas y no en conflicto. Sabemos que es muy difícil manejar diferencias. Es mucho más fácil conectarnos a través de las cosas donde compartimos similitudes, pero no es ahí donde más aprendemos. No aprendemos más de nuestras similitudes, sino de nuestras diferencias. ¿Y cómo desarrollamos nuevos patrones de conducta para evolucionar como seres humanos, como compañeros de trabajo y como líderes de nuestras propias empresas? Las 5 dualidades, que son el título del libro, se refieren realmente al desarrollo de relaciones personales y de trabajo, que son más productivas con personas que son diferentes a nosotros y por lo tanto, como te decía, de donde mayormente podemos aprender. Las dualidades se refieren a cómo creamos patrones de esa conducta relacionados con nuestra habilidad de hacer 5 cosas. Y esas son las 5 dualidades. Cómo conectamos con otras personas y aprendemos de otras personas. Esa es la dualidad número 1. La segunda dualidad se refiere a qué creemos y qué sabemos. Y las creencias vienen de nuestro pasado, pero el saber, la sabiduría proviene de qué hacemos en el presente con esas experiencias y con la data y la información adicional que podemos tener en el presente. La dualidad número 3 se refiere a la tendencia que podemos tener en tratar de evitar desagravios, momentos malos, momentos de conflicto. Eso a nadie le gusta, pero cómo es que también podemos enfocarnos en crear posibilidades con esas diferencias, en cosas que no están establecidas, cómo podemos crear cosas nuevas. La cuarta dualidad se refiere a cómo percibimos que trabajar con personas que son distintas o promover personas que son distintas a lo que ya es parte de nuestro entorno, lo mentalizamos como un riesgo y cómo eso presenta poco interés en realmente querernos mover en esa dirección. Es más fácil apegarnos a nuestras similitudes, pero la oportunidad en esta dualidad se refiere a cómo podemos invertir en esas personas que son distintas a nosotros para que puedan tener éxito en un ambiente de trabajo que quizá no fue creado para personas como ellos en mente. Y la quinta dualidad es la que habla de la aparente contradicción y el conflicto que existe entre la productividad y la innovación. Porque otra vez, cuando queremos llegar a soluciones rápidas, a no tener que discutir mucho en qué dirección nos vamos a ir, qué curso de acción se va a tomar en una organización, es más fácil conseguirte 2 o 3 personas que piensan como uno, porque es más productivo, llegamos más rápido a las decisiones. Pero lo que arriesgamos cuando hacemos ese proceso de toma de decisiones productiva y rápida, arriesgamos la innovación, porque la innovación toma más tiempo, toma cierto nivel de paciencia para determinar que vamos a explorar más de una opción antes de llegar a la mejor decisión. Así que esas son, en resumen, las 5 dualidades que ejemplifican las conductas que en el ambiente de trabajo es importante tener en cuenta para maximizar, para aprovechar, para sacar la mayor ventaja de la riqueza de nuestras diferencias. Eso es bien interesante y, ¿verdad? Un abordaje bastante distinto de lo que escuchamos, porque traes a colación el asunto de la innovación y los resaltas. Eso es muy valioso, es un valor añadido del libro y también de lo próximo de lo que vamos a hablar, porque a través del libro, pues obviamente se establecen unas líneas de trabajo cuando uno es coach o cuando uno trabaja ya como consultora o consultor con equipos líderes. Y siempre entonces uno de la experiencia de estar con las personas, ya utilizando, por ejemplo, herramientas que ya se han discutido en el libro, asuntos que luego entonces surgen de la discusión con las personas y que nos pone como en otra perspectiva, ¿verdad? De cómo aplicarlo. Siempre hay asuntos de mayor interés entre nuestros líderes participantes que tú y yo los podemos detectar, ¿verdad? Los podemos identificar.
¿Tú podrías hablarnos un poco de qué es lo más que a ellos les interesa en términos tal vez de aprender y de transformar? Lo que más le interesa a los líderes con los que he tenido interacción, con los que me ha tocado trabajar más íntimamente y con los que he debatido este tema en más de una ocasión, es el hecho es la realización que estos líderes tienen de que lo que aprendimos todos, inclusive ellos, durante décadas, acerca de cómo liderear en una organización, esas conductas, esos modelos se han vuelto inefectivos en gran medida y dejan a los líderes con una escasez de herramientas de cómo manejar el talento que está entrando por las puertas virtuales o físicas de nuestra organización. Los ha dejado con una confusión acerca de cómo manejar la multigeneracionalidad del ambiente de trabajo. Hay muchas generaciones que se están coexistiendo en el ámbito de trabajo y si complaces a uno, alteras al otro. Y ese nivel de efectividad que antes solíamos tener cuando las reglas parecían ser más consistentes, ya no existe. Esa realidad ya cambió. Te digo como ejemplo, antes nuestra imagen de cómo debería comportarse un líder, un gerente o un supervisor era muy distinta de lo que era en la época de nuestros abuelos, de nuestros padres, incluso de nuestra propia experiencia al inicio de nuestras carreras. Antes entendíamos, por ejemplo, que si un líder nos daba una instrucción, debíamos seguirla al pie de la letra. Si estábamos de acuerdo o no, eso era otra cosa. Pero lo correcto era seguir las instrucciones, trabajar duro, trabajar rápido para ser más productivo. Y la expectativa a nivel de nuestra vida era que había que trabajar de sol a sol, aunque no nos sobrara mucho tiempo para compartir con la familia o descansar o hasta dormir. Y si teníamos que viajar 1 o 2 horas diarias para llegar al trabajo, pues eso era lo que había que hacer. Hoy en día es distinto. Se espera en la mayor parte de las circunstancias que además de trabajar de forma efectiva, eso es importante, se espera que compartamos ideas. Y como personas o como empleados, tenemos la expectativa de que nuestra vida de trabajo y la vida personal pues también esté más integrada, que tengamos la capacidad, imagínate, de trabajar desde diferentes localidades y que nuestras actividades diarias tengan un balance entre el trabajo y nuestro bienestar personal, de salud, familiar y social. O sea, no se trata de que esperamos a tener al fin de semana para descansar o dormir, o que decimos, bueno, la voy a pasar bien cuando me vaya de vacaciones por 2 semanas al año. Ya esa no es la realidad, no es la expectativa de las personas que se unen al ambiente de trabajo hoy día y las generaciones futuras. Y entre esos cambios que se están dando de forma tan acelerada, esos líderes enfrentan ese reto, ese desafío de aprender a cómo manejar esas diferencias, estos cambios, que incluyen, hay que decirlo, una mayor atención a las características personales que nos hacen diferentes. Hablemos de las diferencias de género, diferencias generacionales, como ya lo mencioné, diferencias de orientación sexual, pero también de condición económica, social, creencias y valores. Las diferencias que son parte de otra vez esa diversidad, de esa identidad que nos hace quienes somos hoy. Te diría que los líderes y las organizaciones entienden que no es razonable pensar que podamos dar marcha atrás. La mayor parte de las organizaciones más adelantadas o quizá todavía más en proceso, pero entienden que estos cambios en la mentalidad y las expectativas de los empleados, las que traen al ambiente de trabajo, requieren cambios de conducta y la evolución de esa cultura de la organización para poder mantenerse competitivos. Esa es la mayor motivación que tienen esos líderes para aprender y trabajar con la diversidad, la equidad, la inclusión. Me parece que también en la experiencia de la pandemia, pues es un elemento transversal en los cambios que fueron abruptos, ¿verdad? De momento estábamos acostumbradas y acostumbrados a presencial y tuvimos que incrementar el tema remoto. Tal vez ahora regresamos a pensar que en algunas empresas se quiere nuevamente el presencial, pero ya las personas están transformadas, ya las personas pasaron por una experiencia también de probar que pueden ser productivas desde una perspectiva remoto siempre y cuando haya una organización de tiempo y espacio. Y me parece que entonces eso es lo que trae a la discusión cambios precisamente desde una perspectiva sistémica. Yo que he estado por 3 años trabajando los temas,
específicamente desde el lente de la equidad con el grupo de Robert Wood Johnson Foundation como becaria del programa de líderes para una cultura de salud y que en este caso mi aportación a ellos era salud organizacional y no necesariamente porque vengo del mundo de recursos humanos, es porque creo como líder que debe ser una prioridad para realmente poder hacer un trabajo feliz, pues me parece que era una de las discusiones continuas que se han estado, ¿verdad?, abordando y encontré consenso en cuanto a que el trabajo sí urgía discutir una perspectiva que tiene más que ver con cambio sistémico desde las estructuras empresariales o las estructuras gubernamentales, otros tipos de estructuras, ¿verdad? Cuando hablamos de también pequeños negocios. Y quería un poco saber ya tu experiencia en el mundo corporativo, si esa también desde la perspectiva de los que son dueños de las corporaciones, no de los participantes, si hay una apertura a este diálogo, empezando por lo que tú hablas de estas modificaciones de conducta y cambios en el ámbito corporativo en función de que también sea un cambio sistémico. Cierto, cierto. Y mencionas la pandemia, que definitivamente, porque fue intensa, porque duró mucho tiempo y porque impactó al globo, fue un proceso, fue una etapa, fue una experiencia que lo que hizo fue acelerar una transformación que ya venía ocurriendo, pero la puso en alta velocidad. Cuando los líderes y las organizaciones se encuentran en esa situación de alta velocidad a una experiencia que no podíamos anticipar. Nadie estaba anticipando la pandemia y los efectos que tenía en el momento y los efectos posteriores a la pandemia que iban a prevalecer en el ambiente de trabajo. Era algo que nos tomó por mucha sorpresa. Y a pesar de que ya veníamos manejando cierta transformación, esas consecuencias no estaban anticipadas. Así que ante eso, la reacción natural de los líderes es la misma que cualquier ser humano. Ante el cambio y el cambio acelerado, solemos tener resistencia, porque nos encontramos sin las herramientas necesarias, sin la experiencia anterior para poder determinar cómo vamos a operar en el presente bajo una circunstancia nueva que no hemos tenido anteriormente. Así que yo te diría que esa dinámica acerca del compromiso y la apertura al diálogo, acerca de cambios sistémicos, ¿no? Está muy polarizada. Y la razón por la que está polarizada es porque otra vez, ante experiencias nuevas, aceleradas, la gente se va a retraer con lo que se sienten más cómodos, con lo que están más familiarizados. Y eso ha creado tremenda pugna en el aspecto social, en el aspecto político. Tenemos muchísimos ejemplos de lo que eso ha ocasionado, particularmente en la pandemia y post-pandemia. Pero la realidad del caso es que durante los pasados 10 o 15 años, la diversidad, equidad e inclusión también ya estaba impactando, ya estaba siendo un tema de controversia en el asunto político, aunque ya era un tema social hacía muchísimo más tiempo y ciertamente organizacional. Lo que no está en duda, Marieli, no importa de qué lado de la pugna alguien decida estar, es que para los esfuerzos de diversidad e inclusión es importante que tengamos unos movimientos más allá de iniciativas, de un programa, de un proyecto o de una agenda. Y todavía hoy, en muchas organizaciones, así es como nos referimos a los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión. Es un proyecto, una iniciativa, cuando realmente no debería ser así, porque para generar el cambio real y lograr un impacto sostenible, que hoy en día se asocia muy directamente con los esfuerzos de ESG, de Environmental, Social y Governance, es que tenemos que pensarlo y manejarlo como un cambio organizacional, como una evolución de la cultura. Y eso, cada vez que decimos evolución y cultura, estamos hablando a largo plazo. Esto no es un programa, una iniciativa que tiene principio y final. Y para poderlo manejar como una evolución de esa cultura organizacional, tenemos que tener 5 cosas por lo menos. Tenemos que tener una estrategia clara, tenemos que tener una estructura que operacionalice esa estrategia, que involucre a otras personas. Tenemos que tener capacitación de la gente. Otra vez, es mucho más fácil y más natural conectarnos acerca de nuestras similitudes, pero no manejar nuestras diferencias. Esto es proceso evolutivo. La cuarta cosa que necesitamos son procesos claros
porque las organizaciones necesitan procesos repetibles, si no son eventos, cosas que pasan una vez y después no podemos garantizar que se sigan manteniendo. Necesitamos procesos que se alineen con la intención de desarrollar la diversidad, la equidad y la inclusión. Y finalmente necesitamos métricas, porque lo que no se mide no se cambia. Tenemos que saber dónde estamos, medir cómo vamos progresando y determinar cuáles son las oportunidades, las aspiraciones de a dónde queremos llegar. Así que si falta alguno de estos 5 elementos, nos quedamos en las buenas intenciones, pero no llegamos a tener impacto sostenible. Y de eso realmente depende, de ese impacto sostenible, depende que alcancemos ese valor que es innegable, que diversidad, equidad e inclusión aportan a las organizaciones y que ha sido demostrado en muchísimos estudios, en años de investigación. La manera de poderlo lograr, de llegar a ese impacto, es manejarlo como un cambio organizacional. Y es interesante eso que comentas ya, un poco pensando, esos 5 elementos últimos que compartes son una discusión, ¿verdad?, que nosotras podremos tener en otros podcasts, porque cada una de ellas tiene una logística, ¿verdad?, de trabajo. Me parece súper, súper interesante y muy atinado con lo que estamos trabajando, ¿verdad?, en este contexto de la explicación del impacto que realmente tiene operacionalizar diversidad, inclusión y equidad. Te agradezco mucho, ¿verdad?, ese alineamiento. Yo voy a estar pendiente, por supuesto, a tus próximos emprendimientos profesionales. Y como comentaba, aquí hay más tela para cortar en términos de discusión. Así que me gustaría que la audiencia supiese cómo conectar contigo. Tienes una página web y también entiendo que estás en redes sociales. Así que compártelo en este espacio, por favor. Y como no, mi información acerca de lo que hago lo pueden conseguir a través de mi página web, monicadiaz.net. Me pueden enviar emails a monica@diversityinclusion-md, mis iniciales, .com. Y si no, cualquier búsqueda en las redes sociales o en las plataformas de búsqueda, sencillamente pueden escribir Mónica Díaz Diversity y van a encontrar muchas de las referencias del trabajo que he realizado y el que estoy haciendo en este momento. Esto está genial, me encantó. Estoy sumamente agradecida porque sé que tu tiempo es comprometido, pero estás siempre súper dedicada a compartir y a comunicar. Así que vamos a volver a tener una conversación con Mónica más adelante. Les invito a que conecten con Changemaker Foundation y la aceleradora Pivot a través de www.thechangemakerfoundation.org. Agradecida nuevamente y les espero en el próximo episodio.